Hola, soy Guillermo Vanegas Corbacho y hoy voy a explicar dos obras de Salvador Dalí. La primera, Construcción blanda con judías hervidas, y la segunda, El enigma de Hitler. En primer lugar, procederemos al análisis de la obra Construcción blanda con judías hervidas, o Premonición de la Guerra Civil, finalizada por el artista Salvador Dalí durante el año 1936 y conservada actualmente en el Museo de Arte de Filadelfia. Como el resto de su trayectoria pictórica, se enmarca dentro de la corriente surrealista, con las inverosímiles partes de la obra como prueba gráfica de ello. Así, si el objetivo del surrealismo es sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico, la obra a analizar lo conseguirá a la perfección, con un monstruo amorfo o un entorno postapocalíptico. En el caso de esta obra en particular, el contexto histórico en el que se realiza es extraordinariamente revelador a la hora de poder comprender correctamente el contenido que se nos presenta, ya que Dalí finalizó esta obra maestra del surrealismo 6 meses antes del estallido de la Guerra Civil Española, añadiéndose a posteriori el subtítulo. De este modo, aunque el autor no manifestase de manera completamente explícita sus inclinaciones políticas en ningún momento, y menos durante el transcurso de la dictadura, sí que se concedió a sí mismo la licencia de representar los horrores y las consecuencias de la guerra, en este caso mediante elementos que no le son extraños: la sexualidad desatada, la violencia, la putrefacción o la gastronomía. Todos ellos se conjugarán en grotesca armonía dentro de la obra, resultando una visión humanizada, y a la vez no tanto, de la moribunda España del año 1936. Un colosal monstruo cuya forma se hace incomprensible para el espectador, que se devora a sí mismo. La obra, que provoca en el espectador la necesidad de sumergirse en ella y observarla detenidamente, está repleta de objetos, elementos y personajes aparentemente despojados de cualquier sentido. En el centro del lienzo encontraremos el monstruo que mencionábamos al comienzo, dividido en dos partes: una superior, conformada por un rostro sustentado sobre la estructura horizontal afilada que sostiene una pierna, aplastando otro cuerpo, el cual, compuesto por dos brazos, se extiende sobre toda la parte inferior de la extraña figura. Pero, además de este, no podemos olvidar otros elementos claves de la obra, como las judías hervidas en la parte inferior del cuadro, una mesilla sujetando la estructura casi arquitectónica del monstruo y un hombre, a diminuta escala, situado en la parte inferior izquierda, copia del protagonista de la obra El farmacéutico de Lampurdán, que no busca absolutamente nada. Respecto al entorno, veremos los singulares elementos protagonistas de la obra situados en un lugar árido y desolado, sobre el que se cierne un cielo azul repleto de nubes blancas y grises. Además, también habremos de prestar atención al color, que se presta con un nivel de saturación muy bajo y muy poca variedad. Tan solo parecen desarrollarse dos paletas cromáticas, azul y marrón. Pero la presencia de todos estos ingredientes tiene una justificación. Así, partiendo de que el autor parecía ser consciente con anterioridad de que la posibilidad de una guerra era inminente, se ha querido ver en la figura central de la obra, en su mutilación, un reflejo del extremo enfrentamiento social y político que se vive en la España y también la Europa del 1936. Todo el conjunto resulta una escena agresiva y dramática sobre el conflicto español, con el cuerpo del monstruo destrozado y roto, que parece querer destruirse a sí mismo, simbolizando la contradicción interna de la desgarrada España. En el caso de las judías, constituye un elemento frecuente del universo de Dalí, al que se le otorga una simbología relacionada con el canibalismo y la destrucción, en correspondencia con la visión de Dalí de la judía como una legumbre insípida, pastosa y melancólica. Toda la escena se complementa con el cielo, que se muestra revuelto e intranquilo, y el suelo, que refleja lo árido y desafortunado de la inminente situación. Por supuesto, nada es casual en esta obra. La naturaleza morfológica de las partes, los colores escogidos o los fuertes contrastes luz-sombra tienen como objetivo no solo proyectar sentimientos negativos e incomodar al observador, sino también despertar en él una reacción y quedar grabada la inusual estampa del lienzo en su memoria. Esta reacción, una vez comprendido el significado de todo lo que Dalí nos muestra, terminará por traducirse en un sentimiento consciente de antibelicismo. De nuevo, la obra a analizar viene de la mano del autor de Figueras, Salvador Dalí. En este caso nos centraremos en el análisis del enigma de Hitler, finalizada en el año 1939 y conservada actualmente en la colección del Museo Reina Sofía. Esta será además la obra que colmó el vaso en el círculo surrealista,
provocando la inmediata expulsión del autor del movimiento. En una vista preliminar a la obra completa, parece despertar en la persona que la observa sentimientos oscuros y nostálgicos, muy similares a lo transmitido por la obra anterior. Si en 1936 Dalí creaba Premonición de la Guerra Civil, en 1939 aparecería esta obra, que casi podría interpretarse como una premonición de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que no se la diera ese título de manera oficial. De nuevo, el contexto histórico en el que se elabora el cuerpo de la obra vuelve a resultar clave para su comprensión, con el canciller alemán haciéndose progresivamente más fuerte, y un clima internacional muy poco amigable. A todo esto se sumará la pasión de Dalí por lo onírico, y en este sentido su obsesión con Hitler, que no dejaba de aparecer en sus sueños, y a quien él mismo veía como una figura mística digna del universo de Nietzsche. Todo ello se conjugará siempre de la mano del surrealismo, en el enigma de Hitler. Así, el espectador vuelve a encontrarse con una escena repleta de objetos, elementos y personajes aparentemente despojados de cualquier sentido, en la que, a primera vista, tan solo parece distinguirse una diminuta copia del rostro de Adolf Hitler, un plato, un paraguas y alguna especie de teléfono amorfo que gotean coronando la escena. Una vez apartemos nuestra vista de los objetos principales, podremos apreciar también la presencia de tenebrosas siluetas humanas, murciélagos, un paisaje montañoso y desolado, un cielo nublado que parece anunciar una tormenta inminente y, lo más llamativo de todo, volvemos a ver de nuevo las judías. En efecto, como anunciábamos al principio, la obra en su conjunto se presenta como una premonición de la Segunda Guerra Mundial. La aparición de las judías viene de la mano del simbolismo habitual daliniano, que las relaciona con sentimientos negativos como la desesperación, el canibalismo y la destrucción. Y es que recordemos que Dalí considera una legumbre insípida, pastosa y melancólica. Además, en el caso de esta obra, también podría verse justificada su aparición como una especie de juego de palabras, con quienes terminarían siendo las víctimas de la solución final de Hitler, los judíos. Por otro lado, el contexto general y el nada afortunado resultado de los acuerdos de Múnich justifica que, sobre una rama de olivo quemada y medio rota, que preludia la ruptura de relaciones casi internacionales, aparezca un teléfono negro roto, cuyo extremo se asemeja a la pinza de la langosta en posición amenazante, y cuyo cable se encuentra roto como seña del final de las comunicaciones entre los países. Del mismo teléfono se descuelga una gota, muy posiblemente en alusión a las tristes noticias que se reciben desde el otro lado, y en la rama, colgando, un paraguas cerrado que representa al gobierno inglés en sus inútiles negociaciones con Hitler. Además del plato con las judías y la fotografía de Hitler, quizás el único elemento de la obra cuya comprensión se hace fácil para el espectador, vemos que el artista ha representado murciélagos, frecuentemente relacionados con sentimientos de miedo y pavor, y la silueta que citábamos al principio, aparentemente femenina, que parece esconderse tras el paraguas inglés y que se antoja como una sombra de la soledad que provocará el conflicto, por aquel entonces inminente. El resto de la escena se justifica sola, un espacio abierto y árido, indefenso ante las inclemencias del tiempo atmosférico, que se representa tormentoso, como presagio de lo que estaba por venir. Por otro lado, intensificando estos sentimientos, encontramos la paleta cromática muy fría, en la que predominan los tonos más oscuros del azul y el amarillo, pero sobre todo el negro. Además entrará también en juego en este aspecto la combinación de luces y sombras, con predominio especial de estas últimas. En conjunto, las dos obras analizadas, pese a que Dalí nunca mostró sus ideas políticas de manera explícitamente abierta y que en algunos casos pareció estar del lado de Hitler, consiguen despertar en el espectador un sentimiento de responsabilidad, como dije antes, no solo por no volver a repetir estos sucesos, sino por cultivar en el interior de todos un sentimiento antibelicista que lo asegure.